Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi, o simplemente Rab Joshua Ben Levi, el rabino boricua virtual. En esta corta audioconferencia voy a tratar de articular una contestación a un cuestionamiento que ha hecho uno de mis seguidores, uno de mis discípulos en YouTube y oyentes de Radio Israel de Puerto Rico. Este seguidor me hace la siguiente observación, me dice: Rabino, con todo respeto, tengo que decirle que entiendo que usted está errado en sus posturas y que la razón de su extravío es que usted le da a la tradición oral judía la misma autoridad que nosotros los cristianos le damos a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Cuál es mi contestación a esta pregunta, si pudiésemos así decirlo, confrontación que hace este seguidor? Mi contestación es la siguiente, y siempre aclarando que simplemente es mi humilde opinión. Lo que voy a decir no representa la posición formal de ningún movimiento o ninguna rama del judaísmo normativo. Mire, nosotros los judíos creemos que desde tiempo inmemorial ha existido, paralelo con la ley escrita, con la Torá, con la Tanaj, ha existido una tradición que tiene el propósito de explicar el significado interno, profundo de eso que está escrito, que es palabra de Dios, obviamente. Y no solamente es que nosotros los judíos lo creamos. Usted podría decirme: bueno, pero yo soy cristiano, yo no creo, tengo por qué creer igual que los judíos. La realidad es que los cristianos también deberían creer como los judíos. ¿De dónde saco esto? Mire, de que los fundadores del cristianismo fueron todos judíos. Los escritores del Nuevo Testamento, por así decirlo, con muy pocas excepciones, fueron todos judíos, que también creían en esta tradición oral, en esta ley oral. ¿Cómo yo pruebo esto? Sencillo, mire, aunque hay muchas maneras de probarlo, hay muchos ejemplos esparramados por las escrituras cristianas. Hay uno en particular que sobresale, y es el texto que se encuentra en el capítulo 11, verso 37 de la carta de los Hebreos. Esta carta, la mayoría de los teólogos cristianos concuerdan que fue escrita por el apóstol Pablo, si bien no se menciona explícitamente el nombre del autor, pero el estilo concuerda con el del apóstol Pablo. Y en ese versículo, hablando de los héroes de la fe, Pablo dice que algunos de ellos fueron aserrados, fueron cortados, matados con una sierra. Si usted trata de encontrar una referencia en lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, va a encontrar que en ninguna parte se menciona de nadie que jamás haya sido aserrado. Ningún profeta, ningún hombre justo es mencionado como siendo aserrado. ¿De dónde sacaba el apóstol esta referencia? Si él hace referencia a esto en esa carta, significa que él realmente creía en esta fuente. ¿Cuál era la fuente? Mire, para su sorpresa le voy a decir que la fuente es el Haggadah, la tradición oral judía. Y la tradición en particular de donde el apóstol Pablo sacó esta alusión reza como sigue. Se ha enseñado que Simeón ben Asai dijo: en Jerusalén encontré un rollo genealógico en el cual estaba escrito: Manasés asesinó a Isaías el profeta. Porque tan pronto como Manasés trajo un ídolo al templo de Jerusalén, Isaías comenzó a profetizar a todo Israel, diciéndoles en el nombre del Señor: ¿por qué os exaltáis a vosotros mismos? ¿Es acaso por esta casa que me habéis construido? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener mi gloria. ¿Requiero acaso que ustedes me construyan una casa? ¿Dónde está la casa que me habéis de construir? Isaías capítulo 66, verso 1. He aquí que Nabucodonosor vendrá y destruirá esta casa, y os enviará a vosotros al exilio. Inmediatamente Manasés se airó contra Isaías y ordenó a sus siervos: prendedle. Entonces corrieron tras Isaías para aprisionarle, pero él huyó a un bosque donde, en su desasosiego, invocó el nombre divino
y un cedro se abrió y le tomó. Aún así, a pesar de que se encontraba dentro del tronco del cedro, las esquinas de su tzitzi, de su manto, podían verse desde el exterior del árbol. Así los siervos de Manasés volvieron a su señor y reportaron lo que habían visto. Manasés entonces procedió a traer carpinteros y les ordenó a cerrar el árbol hasta que la sangre de Isaías comenzase a correr. Finalmente, cuando la sierra llegó a la boca de Isaías, su alma le abandonó, porque fue con su boca que había pecado cuando en Isaías 6, verso 5 dijo: habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Era esta tradición la que tenía en su mente el apóstol Pablo cuando escribió el versículo 37 del capítulo 11 de la carta de los Hebreos. No hay otra tradición que describa a ningún otro profeta que haya sido aserrado en la historia judía. Esto debe ser indicativo, demostración de que el apóstol Pablo, a quienes muchos han catalogado el verdadero fundador del cristianismo, era un creyente decidido de la tradición oral judía. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom Aleichem.